Buenos días nuevamente. Estamos aquí en su canal Zona 160 Escolar. Mi nombre es el maestro Roberto Treviño Ríos, asesor técnico pedagógico. Estamos aquí nuevamente grabando un video que ojalá y sea de su agrado. Los invitamos a que nos escriban comentarios, sugerencias en este su canal. Dotar de elementos y recursos al maestro, alumnos y padres de familia nos fortalece como unidad magisterial. Queremos en este día agradecerles por su compañía y que ojalá este material que vamos a compartir con ustedes sea de gran utilidad. El tema de hoy va a ser simplificación de aprendizajes esperados en tercer grado. Es muy importante que el maestro, padre de familia y el alumno tenga presente cuáles son los aprendizajes esperados que se abordan con los alumnos en tercer grado, ya que de ahí partirá un gran proceso donde el alumno va a ir adquiriendo estos aprendizajes. Queremos simplificarlos para atender la situación que estamos viendo hoy en día, la situación sanitaria, donde el maestro concentra la mayor carga de actividades e importancia a estos temas. Vamos a dar inicio con la asignatura de español primer trimestre. El primer aprendizaje esperado es emplea ortografía convencional a partir de modelos. Identifica e integra información relevante de diversas fuentes. Es importante que el alumno conozca diferentes tipos de fuentes para investigar. Emplea signos de interrogación, admiración y guiones. Identifica diferencias entre oralidad y escritura, así como el empleo de algunos recursos gráficos para dar sentido a la expresión. Conoce las características y la función de los reglamentos y los emplea para la biblioteca del aula. Es importante que el alumno conozca las normas que son con base a una necesidad para la convivencia en sociedad. Usar mayúsculas y abreviaturas en la escritura convencional de nombres y direcciones. Separar palabras de manera convencional, que identifique cada palabra como una unidad. Encuentra patrones ortográficos en palabras derivadas de una misma familia léxica. Identifica algunos de los recursos literarios del texto poético. Emplea algunos recursos para la edición de una revista portada, contraportada, créditos, secciones, índices. Y aquí vemos en la imagen una revista que circula muy comúnmente en la sociedad. Identifica los elementos y el orden de presentación en la escritura de un texto narrativo. Aquí vemos un ejemplo de una historia de una papa, en el cual el alumno va a ir interesándose en la narrativa. Incrementa en el segundo trimestre, incrementa su fluidez y la modulación de voz en la lectura de poemas. Identifica la utilidad de títulos, subtítulos, índices, ilustraciones y recuadros en un texto. Corrige sus textos para hacer claros sus contenidos. Aquí vemos en la imagen a un alumno haciendo correcciones a una de sus producciones escritas. Usa palabras y frases que indican sucesión y palabras que indican causa y efecto. Tercer trimestre de español. Identifica la disposición gráfica, tipos y tamaños de letra, columnas, entre otros, de las notas periodísticas. Recupera información relevante mediante notas y la emplea al redactar un texto. Emplea verbos en infinitivo e imperativo para dar indicaciones de manera semejante a la convencional. Y aquí tenemos tres ejemplos: caminar, correr y reír. Identifica las características de personajes, escenarios y establece su importancia en el cuento. Describe un proceso cuidando la secuencia de la información. Identifica las características de personajes y escenarios y establece su importancia en el cuento. Usa palabras y frases adverbiales para identificar personas, lugares, acciones. También adjetivos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, atento, ordenado, etcétera. Conoce la escritura de un texto expositivo y emplea al redactar un reporte. Hasta aquí llegamos en la asignatura de español. Vamos a continuar con matemáticas en primer trimestre.
Uso de la descomposición de números en unidades, decenas, centenas, unidades de millar para resolver problemas. Resolución de multiplicaciones cuyo producto sea hasta del orden de las centenas mediante diversos procedimientos, como sumas de multiplicaciones, parciales, multiplicaciones por 10, 20, 30, etc. Uso de caminos cortos para multiplicar dígitos de 10 por sus múltiplos de 20, 30, etc. Desarrollo de estrategias para el cálculo rápido de los productos de dígitos necesarios al resolver problemas u operaciones. Aquí vemos cómo se le da importancia a la operación de la multiplicación y vemos que el acomodo estético de ciertos eh, productos u objetos le va a permitir al niño utilizar diversas estrategias y resolver esta operación o este tipo de operaciones. Desarrollo de procedimientos mentales de resta, de dígitos y múltiplos de 10 menos un dígito, etcétera, que facilite los cálculos de operaciones más complejas. Representación e interpretación en las tablas de doble entrada, o pictogramas de datos cuantitativos o cualitativos recolectados en el entorno. Relación de la escritura de los números con cifras y sus nombres a través de su descomposición aditiva. Y aquí vemos un ejemplo, 500 más 20 más 1 es 521. Continuamos con el segundo trimestre. Uso de fracciones del tipo M2 sobre N, medios, cuartos, octavos, etc. para expresar oralmente y por escrito el resultado de repartos. Por ejemplo, medios, 3 sextos, 4 octavos. Identificación de escritura equivalentes, aditivas, mixtas con fracciones. Aquí vemos unas representaciones de fracciones. Determinación y afirmación de un algoritmo para la sustracción de números de dos cifras. Estimación de resultados de sumas o restas cantidades de hasta 4 cifras a partir de descomposición, redondeo de los números, etc. Y aquí vemos operaciones, por ejemplo, de suma, utilizando la descomposición. Uso de fracciones del tipo M2 sobre N, medios, cuartos, octavos, etc. para expresar oralmente y por escrito el resultado de reparto. Resolución de problemas aditivos, repartos, agrupamiento mediante diversos procedimientos, en particular el recurso de la multiplicación. Resolución de problemas en los cuales es necesario extraer información explícita de diversos portadores. Y comparación de fracciones en casos sencillos con igual numerador o igual denominador. Continuamos con el tercer trimestre. Identificación de la regularidad en sucesiones con figuras con progresión aritmética para continuar la sucesión o encontrar términos faltantes. Aquí vemos una sucesión numérica como ejemplo. Resolución de problemas sencillos de sumas o restas de fracciones, medios, cuartos y octavos. Elaboración e interpretación de representaciones gráficas en las fracciones. Reflexión acerca de la unidad de referencia. Resolución de problemas que impliquen efectuar hasta 3 operaciones de adición y sustracción. Identificación y uso de la división para resolver problemas multiplicativos a partir de los procedimientos ya utilizados como son la suma, resta, multiplicación. Representación convencional de la división A entre B es igual a C. Desarrollo y ejercitación de un algoritmo para la división entre un dígito. Uso del repertorio multiplicativo para resolver divisiones. ¿Cuántas veces está contenido el divisor en el dividendo? Y aquí tenemos partes de la división. El número 10, el que está en amarillo, viene siendo el dividendo. Y el 5 es el divisor, que está en rojo. Y en azul, que es el 2, es el cociente. Y como residuo o resto es el 0, que está en verde. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de un algoritmo de la división. Bueno, pues de esta manera llegamos al final del análisis de los aprendizajes esperados en tercer grado. Esperemos que les haya sido de utilidad. También, si son gustosos de compartirlo con otros compañeros, docentes, padres de familia. Y el objetivo es trabajar en colaborativo para poder brindar un mejor servicio educativo que hoy en día que tanto demanda la sociedad. Eh, Les recuerdo, mi nombre es el maestro Roberto Treviño Ríos, asesor técnico pedagógico de la zona escolar 160. Los invitamos nuevamente
a que nos compartan sus sugerencias, sus comentarios, para seguir creciendo. El, la, el nombre del, del canal es Zona 160 Escolar. Estamos para servirles. Fue un placer estar con ustedes. Hasta luego.